Ahí estamos, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, profe, ¿todo bien vos? Todo bien. Acá, adaptándome. Bueno, clase de hoy corresponde a clase teórica 5, 6, 7. La teórica 5 era una segunda parte de todo el repaso, el mega repaso de y no tan repaso de distribuciones usuales, ¿sí? Probablemente vimos algunas que conocían, tal vez otras que no sé, la log normal tal vez no la habían escuchado, la Bible puede ser que tampoco, pero bueno, tenemos eso, y después las clases 6 y 7 son todas sobre, básicamente, vectores aleatorios, distribución conjunta, distribución condicional, covarianza, correlación, ¿sí? Que, insisto, algunos por ahí, algunos ya lo habían visto, se cursaron conmigo, no sé si alguien lo había visto si no cursó conmigo, me parece que no, pero si no lo habían visto, la idea, obviamente soy consciente, lo vemos desde cero, por eso le dedicamos un par de clases, y es todo lo que corresponde a la práctica de repaso 3, ¿sí? Así que bueno, de lo de las 5 un poco habíamos estado hablando, pero obviamente si hay dudas las charlamos, y de todo lo de las 6 y las 7 no habíamos hablado nada todavía, es nuevo. Así que bueno, escucho consultas, ¿sí? No sé si hay algo a nivel teórico, conceptual, algo que no quede todo claro. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Ah, por fin. Yo tengo una pregunta. sí. ¿Cómo se puede demostrar que dos variables aleatorias son dependientes si la covarianza es cero? Eso en particular que decir no se puede demostrar. O sea, que si la covarianza es cero, ¿son independientes? No, porque eso es mentira. ¿Sí? Lo único que sabemos de la relación entre esas dos cosas, ¿sí? X y independientes, la única relación que es cierta y que sabemos es esta. ¿Sí? La otra no es cierta, y de hecho, para probar que no es cierto, alcanza con encontrar un ejemplo de dos varianzas aleatorias que, si uno le calcula la covarianza a cero, pero que no son independientes, y ahora podemos charlar un poco de cómo puedo ver si dos variables son o no son independientes, que tiene su vuelta. Pero de eso hay algún ejemplo en la guía. ¿Sí? De hecho, les digo, después que no lo vemos, pero les digo cuál seguro es así. Puede ser que haya otro más, pero seguro, ya abro, ya repaso. El 5 puede ser. Creo que sí, a ver. De hecho, no sé si no lo hice también en la teórica, pero Cla- claro, es que no sé cómo demostrar que son dependientes si la covarianza es cero. Sé que una cosa no indica la otra, pero no si sabría cómo si demostrarlo. la pones a cero, pueden ser dependientes o pueden ser independientes. Sí, el 5 es el que exactamente. El 5 es el que tiene el rango que son 4 puntitos. Ese es un ejemplo donde la covarianza da cero, pero si no hace las cuentas no dan independientes, si quieren ahora después lo repasamos. Es un ejemplo que muestra que esto no implica independencia. Puede ser que sean independientes, puede ser que no. Lo que sí es cierto, seguro, es que si son independientes, en particular la covarianza cero. O sea, la independencia es como más fuerte que la covarianza cero, que es lo que a veces se le dice incorrelación. O que sean incorrelacionadas. Y más precisamente incorrelación lineal sería. ¿Sí? Que la covarianza es cero. O sea, que eso es como más débil que la independencia. Si bien muchas veces, a falta de esto, pedimos esto, después en la estadística, digamos, esto es más débil. ¿Sí? Si son independientes, esto está bien seguro. Y eso sale haciendo la cuenta. Recuerden que la independencia implica varias cosas. ¿Sí? Y ya lo que estamos lo charlamos un poquito porque tiene sus vueltas. La independencia, entre X e Y, ¿no? Implica en particular, y ahora lo digo primero para un caso genérico, es decir, si voy a darle un caso genérico de cualquier tipo de variables, ¿qué función voy a usar si lo quiero independientemente del tipo de variables? ¿Cuál es la que vale siempre? La densidad, por ejemplo. Siempre existe una densidad. Que la función de distribución conjunta, o Exactamente, sea, los valores que toma es igual a fx por fi, digamos. la que está siempre, que no importa si es continua, si es discreta, o si no hay ninguna de las dos cosas, es la conjunta. Es la función de distribución. En este caso, como estamos hablando de un vector de dos variables, es una función de distribución conjunta. Entonces, lo que me dice esto es una S, ¿sí?
Lo que dice, si son independientes, seguro, como dice acá el compañero, que no me sabía ver quién era, la función de distribución conjunta es igual al producto de las marginales. Cada una con su variable, ¿no? La variable correspondiente. Lo cual me muestra que en el caso particular de variables independientes, con conocer la distribución de cada variable me alcanza. ¿Sí? O sea, la conjunta no me da más información. ¿Sí? Con tener la distribución de X y la distribución de Y ya estoy. Por eso, todo lo que vimos hasta ahora, y todo lo que vieron ustedes hasta ahora, siempre eran, sé la distribución de X, sé la distribución de Y, me dicen que son independientes, listo. Con eso funcionaba porque no hay más información cuando son independientes. Ahora, y completo el enunciado. Si X y Y son independientes, entonces pasa esto para todo S y para todo T. En R, ¿sí? Para todo ese T en R2. ¿Sí? Absolutamente, no hay excepciones, no hay un puntito, no hay nada. Absolutamente para cualquier par de valores S y T, esa relación se cumple. ¿Sí? Si llega a haber un par de valores S y T, para los cuales esto falla, es decir, yo tengo la distribución marginal, tengo la distribución de Y, tengo la distribución conjunta, ¿sí? O sea, a partir de ahora, tengo esta, y si tengo esta, tengo estas dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si tengo esta, ¿cómo puedo obtener las marginales? Así vamos repasando cosas. Haciendo tender el límite de la otra a infinito. Exactamente. Si hago tender S a más infinito, me va a dar la de Y, evaluada en T. Si hago tender T a más infinito, me va a dar la de S, la de X, evaluada en S. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, si tengo esta, tengo estas dos. O sea que las cuentas las puedo hacer. Y después puedo multiplicar. Si yo encuentro un valor, tomo S igual a 5, T igual a 4,7. Y para ese valor, para ese par de valores, estas dos cuentas dan diferente, ¿qué puedo concluir? O sea, esto es mentira. No son independientes. No son independientes. Si la independencia implica que esto vale para todos y T, la negación de esto, que sería que para algún par de valores esta igualdad no se ve, implica que no son independientes. O sea que de por sí, esto me sirve para ver que algo no es independiente. ¿Sí? De todas maneras, algo que se puede probar, pero no lo probé, pero digamos, si lo dije, es que esta relación en realidad es para los dos lados, es sí, solo sí. Si yo veo que para todo S y T, esta igualdad vale, es decir, yo tengo esta función, puedo obtener estas dos, y logro probar que ese producto lo hago y me da lo mismo que tenía acá, que puede pasar como puede no pasar, pero logro ver que da lo mismo y que da lo mismo para cualquier valor de S y T, entonces necesariamente son independientes. ¿Sí? Eso no es obvio, pero es cierto. O sea que tengo una manera ahí de probar independencia usando la función de distribución conjunta. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, perfecto. Bien, estamos. Profe, yo tengo una pregunta. Ah, perdón. Sí, tenía que ver con un tema de vectores discretos. Yo la verdad todavía no llegué a terminar la clase 7, pero bueno, o sea, no sé lo que te iba a preguntar si ya lo respondiste. Pero viste que en la clase 5 vos decís que no sabés, no estás seguro si podés aclarar que si un vector es discreto, entonces las dos variables que lo componen son discretas. ¿Ya sabés si eso es así? ¿O medio que no nos tenemos que guiar por eso? A ver, déjame empezar, porque por ahora que me déjame volver. Si son discretos, si el vector es discreto, que las dos variables sean discretas. No, ahora no sé si es así. Yo creo que sí. Yo creo que sí, a ver. Si es discreto, yo tendería a pensar que sí, porque cuando tomas un límite, me lo noto y lo pienso para la próxima, te contesto. Espera que me voy a anotar acá. Dale, entonces seguimos con la definición de que si la sumatoria nos da 1, el vector es discreto. No nos guiamos por las variables en particular. La definición es esa, pero me noto todo discreto. Yo creo que sí, tanto igual, pero digo, la definición es, de hecho doy esa definición para que sea análoga a la que dimos para la distribución de una variable. Digo,
tomo el conjunto de valores donde la probabilidad puntual, el conjunto de puntos donde la probabilidad es positiva, donde la probabilidad puntual es positiva. Si sumo para todos esos valores y la suma me da 1, es discreta. Si no, no es discreta. Eso sí. O sea, la doble así justamente parecía análoga a la que vimos para una variable. Vamos. Creo que igual en particular, yo creo que la respuesta es sí, pero sí pensándolo rápido, pero no te quiero decir una pavada tampoco. Pero estoy casi seguro que sí. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ya que estamos, caso particular, si X e Y son discretas, y supongamos que X y Y son discretas y que el vector es discreto, que es así, ¿vale? ¿Sí? X y Y discretas y vector discreto. Vale algo análogo, pero con la función de probabilidad puntual. Es decir, son independientes, que si son independientes, esto vale, es fácil de probar, como la función de probabilidad conjunta, que esto vale para todo XY, o sea, para todo XY reales, para todo XY, para todo punto de R2. Esto es fácil de probar usando las definiciones. Esto es la probabilidad de que del evento X igual a X chiquita, Y igual a Y chiquita. Esto es la probabilidad del evento X igual a X chiquita. Esto es la probabilidad del evento Y igual a Y chiquita. Como los eventos X igual a X chiquita e Y igual a X chiquita son sucesos independientes. Por definición de variables independientes, esto sale esa igualdad diciendo, bueno, la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades. ¿Sí? O sea que esto es fácil de probar. Es igual que esto, que es el mismo argumento más o menos. Sí, creo que lo hice, de hecho, en la clase. Lo que es menos obvio, pero también es cierto, es que si esto es cierto para todo XY, vale la recíproca. Igual que acá. Es decir, si yo a partir de esta calculo estas, repasemos, ¿cómo para ir de acá a acá? Hacer la sumatoria, pero para solo una variable en la conjunta. Claro, sumo para todos los valores del rango de X, me da esta. O sumo para todos los valores del rango de Y, me da la de X. ¿Ok? Bien. O sea que esa cuenta la puedo hacer y chequear. Si yo hago la cuenta y veo, me queda una igualdad que esta función exactamente igual a esta función, o sea, exactamente lo mismo para todos los XY, puedo asegurar que son independientes. Si yo hago esta cuenta para algún valor en particular, ¿sí? Tomo X igual a 5, Y igual a 8, y me da lo mismo, me da distinto de los dos lados, muchas veces el caso, como en el ejercicio 5, es, tomo por ejemplo el 1, 1, ¿sí? Y en el ejercicio 5 el rango era este, se los recuerdo. El rango era el 0, 1, el 1, 0, el menos 1, 0 y el 0, menos 1. ¿Sí? Con lo cual, en particular, el rango de X, ¿qué valores puede tomar? Viendo las primeras componentes. 0, 1, menos 1 y bueno, otra vez 0. 0, 1 y menos 1 y bueno, eso está perfecto. Menos 1, 0, 1. Y el rango de Y lo mismo, ¿no? 1, 0 y menos 1. O sea que el rango de Y en el X en el X. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pasan cosas como que si yo tomo el 1, 1, la probabilidad puntual de 1, 1, ¿cuánto va a ser si este es el rango? El 1, 1 está en el rango conjunto, en el rango del vector. No está en 0. Exacto, no está, así que entonces es 0. ¿Sí? O sea que esto es 0. Ahora, si acá pongo un 1 y acá pongo un 1, la probabilidad de que X valga 1 va a ser 0. No, va a ser un eso, cuarto. Claro, va a ser algo positivo, porque si está en el rango es porque no da 0. Y lo mismo pasa con la de Y. O sea que ni esta es 0, ni esta es 0. Así que el producto tampoco es 0. En cambio, este lado sí. Con lo cual, sabiendo eso, es que me doy cuenta que las variables no son independientes. Porque para un punto esto falle, ya la independencia no vale. O sea, así que son dependientes. Y eso es una manera fácil de probar en el ejercicio 5 que no son variables independientes. Aunque si se ponen a hacer la cuenta, van a ver que la coherencia les va a hacer. Es un tema medio como de simetría.
¿Ok? Ahí estamos. ¿Quiere decir que siempre lo tienen que llegar de esta manera? No. Pues en otros casos puede ser que agarren un punto y que acá les dé 0,5 y acá les dé 0,3. Y está bien, son distintos, hacen misma conclusión, no hace falta que hagan el truquito este. Pero esto se usa mucho, esto de este lado me da 0 y este lado no. ¿Sí? Ahí estamos. Fíjense que hasta acá viene fácil la cosa, digo. ¿Son independientes? Sí, solo sí. La conjunta es el producto de las marginales. O sea, en un caso función de distribución, o un par de casos particulares discretas, también lo puedo asegurar. Obvio que vale esto en las discretas, pero también en ese caso puedo jugar con las de probabilidad puntual. ¿Estamos? La que trae siempre problemas, obviamente, son las densidades. ¿Sí? ¿Y por qué me traen problemas las densidades? Y porque las densidades tienen esta vuelta de no estar unívocamente definidas. ¿Sí? Yo puedo tener una densidad y puedo tener una cosa distinta que también sea una densidad. Obvio que lo que no puede ser es muy distinta. ¿Sí? Puede ser distinta en un punto, puede ser, ahora que estamos en dos variables, distinto a lo largo de un eje, ¿sí? O a lo largo de una curva, es decir, a lo largo de un conjunto de área cero, o lo que se llama de medida cero, ¿sí? donde la integral no agrega nada. Pero no pueden ser distintas dos densidades de la misma distribución, no pueden ser distintas en un conjunto con área positiva, incluso si el conjunto es muy chiquitito. Si yo tengo un circulito muy, muy chiquito y dos funciones difieren en todo ese conjunto, seguro esas dos funciones no son dos densidades distintas de la misma distribución. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo dos funciones que son iguales en todos los puntos, salvo los que están acá, en toda esa curva, como esa curva tiene área cero, tiene lo que se llama medida cero, cuando yo integro vamos a tener una función que vale cualquier cosa afuera y sobre esta curva vale cero. Y tengo otra que sobre esta vale lo mismo afuera, pero sobre esta curva vale otra cosa. Cualquier integral que yo haga con esas dos funciones va a dar lo mismo. ¿Sí? Porque de lo que difiere es algo que no agrega nada, justamente porque el área es cero. ¿Estamos de acuerdo? El área es sobre la curva. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tengo este mismo problema de las densidades, de la indeterminación de las densidades, pero bueno, llevado a dos dimensiones. ¿Ahí estamos? ¿Se entendió la de hoy? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estas dos afirmaciones? ¿Sí? Ahora estamos hablando de XY absolutamente continuo, es decir, un vector que tiene densidad conjunta. ¿Qué pasa con estas dos XY independientes y la afirmación f de XY de X en XY igual a f de X por f de Y para todo XY? ¿Qué relación se imaginan entre estas dos cosas? ¿O se acuerdan? Porque de hecho lo estuvimos hablando. Digo, acá es donde hay que tener cuidado. Y donde, les digo, por eso siempre que puedan evitar analizar independencia con las densidades, evítenlo porque se puede, pero es medio peligroso. Es medio fácil equivocarse. ¿Habrá alguna de estas que implique la otra? Bueno, comentarios. Cuando yo digo fxy, fx, fi, f de xy es una densidad conjunta, f de x es una densidad de x y f de y es una densidad de y. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué opinan de esto? También tendría que pasar. No. Perdón, no escuché. No, que también tendría que pasar. ¿Tendría que pasar? Bueno, O sea que si X e Y son independientes, tendría que pasar eso. ¿No es lo de las regiones, profe? Lo del plano, eso que vamos eliminando planos, regiones, para poder obtener la densidad. El tema viene por acá.
Primero, recordemos algo. ¿Cómo puedo pasar de acá a acá? Antes ahora vuelvo al otro, pero ya que lo hicimos en otros casos. ¿Con el límite teniendo infinito? No, eso vale para funciones de distribución. Para densidades es Con más la sencillo. integral, ¿no es? Claro, integro para la variable que quiero. O sea, si integro en y desde menos infinito más infinito, me va a dar esta. Si integro en x, me va a dar esta. Integro para la otra variable. ¿Okay? Lo obvio que eso se puede extender a varias variables. Si tengo x y z, integro en y, me queda la conjunta de x y z, por ejemplo. Pero bueno, integro en la otra. Vuelvo acá. Supongamos que vale, como no me acuerdo quién lo había dicho, pero como vos decías. Supongamos que son independientes, entonces pasa esto. ¿Sí? Ok, listo. Esto se cumple para todo x y. Elijo un punto en particular. No sé, hago f de 3, 1. ¿Sí? No, cierto que no hay una única densidad. Claro. Y por eso, o sea, al revés sí se podría confirmar, pero Al revés, vale. Exacto. así no. Exacto. Igual lo claro por si alguien todavía no lo vio, pero ahí ya veo, cuando hago esta aclaración es cuando veo que falla. Porque digo, supongamos que esto da 0,25, que esta da 0,5 y que esta da 0,5, o sea que está bien, vale para todo x y en particular vale para ese. Ahora yo digo, bueno, pero esta es una densidad. Nadie me obliga a que use esa densidad en particular. Si yo agarro, tengo la densidad que tenía, ¿sí? Y digo, bueno, dejo todo igual, pero si x es distinto de 3, y si x es igual a 3, le pongo 38, ahora la cuenta es 0,25 igual a 38 por 0,5. ¿Me da igual? No. O sea, puede ser que dé, pero yo pongo otra densidad diferente y por esa en un punto no da. O sea que no necesariamente son independientes, y esta es una densidad, esta es otra, y esta es otra. Necesariamente esto va a cumplirse para todos los x y en redes. Eso no vale. Sí se puede probar que al revés vale. Esto sí. ¿Okay? Si justo la densidad que yo elegí, conjunta, y las marginales que elegí, hacen que esto valga para absolutamente todos los x y r2, listo, son independientes, sí, eso es cierto. Pero por otro lado no, porque no tiene sentido que valga, porque yo cambio la densidad y ya no vale. ¿Hasta ahí está claro? ¿Todo, ¿se entiende el problema? Por eso digo, las densidades, con cuidado. Si las van a usar, úselas. No beban antes de usarlas. ¿Sí? O sea, bueno, antes de manejar densidades. Son medio peligrosas. No usen el celular, nada de eso. Si quiero igual, entonces me serviría para probar independencia, pero ¿qué pasa si no me da? Si no me da, ¿puedo decir que no son independientes? No, porque puede ser que falló porque justo cambió una. O sea que ahí es más, ahí es un poco más complicada la relación. Y la relación en ese caso, lo que sí se puede decir es x e y son independientes si y solo si la densidad de x, la densidad conjunta, es igual a la densidad al producto de las marginales para todo x y en R2, salvo tal vez un conjunto de medida o de área 0. ¿Sí? Pasa que no es tan fácil de ver eso, pero si dan igual, pero de repente veo que, bueno, fallan los ejes, vale, listo, es independiente. ¿Sí? Si vale para todos, sí, o sea, si este es algo, tal vez no lo uso, bueno, obvio que ya vimos que también son independientes. ¿Sí? O sea que, igual no es lo más práctico para probar independencia, pero podría probar independencia viendo que estas dos cosas son iguales y que de última, si falla, falla en una recta, en una curva, en algo con media cero. ¿Estamos? Pero también sé que si son independientes, esto pasa para todos los que sí, salvo tal vez un conjunto de medida cero. Entonces, la versión más útil de esto es la siguiente. Si, o sea, como tipo de observación, si x y, o sea, si la densidad conjunta es distinta de las marginales, del producto de las marginales, para todo x y de un conjunto de medida mayor a 0, un conjunto que tiene área positiva,
Entonces, ¿qué dirían? Entonces, No son independientes. claro, o sea, acá estaría diciendo, esto falla. Son distintas, pero no en un conjunto de medidas. Son distintas en una parte que importa, que a la hora de integrar me va a hacer que las integrales sean diferentes. Entonces no son independientes. ¿Sí? Y el uso no es necesariamente el único, pero el uso más clásico de esto es esto de que este me dé cero, que este me dé cero y que este me dé distinto de cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un soporte? ¿Sí? Por ejemplo, así. Este es el soporte de la densidad. En este punto la densidad da 0, pero como en toda esta parte tengo densidad para x, este intervalo, la densidad no es 0, o yo podría justo en este punto poner que la densidad es 0. ¿Sí? Vamos a configurar. Yo podría acá poner que la densidad sea 0 particular, pero bueno, elijo una densidad donde i no valga 0. ¿Sí? Y acá lo mismo. ¿Sí? Acá en todo este intervalo la densidad la puedo elegir que no sea 0. Pero ojo, comprobar que en ese punto, si yo elijo las densidades para que acá no sea 0 y para que acá no sea 0 la de x y la de y, pero bueno, pero que la del vector sea 0, en este punto, de este lado me da 0 y de este lado no me da 0, porque es producto de dos cosas que no son 0. ¿Sí? Pero, ¿me alcanza con eso? ¿Me alcanza con que en ese punto me dé diferente? ¿Implica algo? ¿Implica independencia? ¿Implica dependencia? Yo perdí. Les perdí. No es que para todo x y que el área sea mayor a 0, o sea, tendrías que... Tendría que haber un poco más, ¿no? claro, como expandir ese punto. Claro, o sea, ¿me alcanza con ese punto? No. Porque que falle en ese punto no significa ni que son independientes ni que son dependientes. O sea, podrían ser dependientes, sí, pero también podrían ser independientes y bueno, está fallando en un conjunto de medida 0, o sea que hasta ahí no sé nada. Ahora, claro, lo que vos decís es expandir, puedo tomar como todo un entorno de ese punto, grande, chiquitito, lo que sea, pero fíjense que si lo tomo ahí, estoy en toda una zona donde la densidad de I la puedo elegir que no sea 0, la densidad de X la puedo elegir en toda una zona de forma que tampoco sea 0 en todo ese intervalo, y la densidad de XY la puedo elegir de forma que en todo ese circulito, la forma que le quieras dar, sí valga 0. Entonces ahí, de este lado me daría 0 y de este lado no me daría 0 para todos los XY de este conjunto que tiene área positiva, que no tiene medida 0. Entonces ahí sí estaría fallando esto y puedo concluir la dependencia. ¿Sí? O sea que la manera de usar las densidades para decir, mirá que son dependientes, no alcanza a concluir en un punto. Tengo que lograr algo así. Y este argumento entonces me permite garantizar algo que creo que lo dije en la teoría, que es que si el soporte no es, o sea, salvo que el soporte sea un rectángulo con los lados paralelos a los ejes, ¿sí? Si eso no pasa, puedo seguro armar este argumento y concluir que son dependientes. O sea que para que sean independientes, de por sí el soporte tiene que ser así, lo que llamaría el producto cartesiano de dos intervalos. ¿Ok? Ese es como un caso particular. Pero insisto, si pueden evitar argumentar con la densidad conjunta, evítenlo porque tiene sus vueltas. ¿Tá? Y si lo hacen, lo tienen que encarar de esta manera y con estos detalles. ¿Ok? Vamos. Sé que por ahí es medio técnica esta parte, pero bueno, la probabilidad y la estadística son así. Para bien o para mal son así. ¿Ok? Bueno, creo que de esto llegamos hablando de la covarianza y la independencia. No sé si me quedó algo en el medio, si me quedó me dicen. Pero sí recuerden también que si son independientes, se puede probar fácil usando algunas de estas propiedades que vimos, como por ejemplo con las distribuciones, se puede probar que la covarianza es 0. Porque básicamente lo que se puede probar es que si son independientes, la esperanza de X por Y es la esperanza de X por la esperanza de Y. Esa es la propiedad que se usa.
Entonces, como la covarianza es esto menos esto, la covarianza es 0. Pero si la covarianza es 0, pueden ser independientes o pueden no serlo, como pasa, por ejemplo, en el ejercicio 5. ¿Ok? Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna otra cosa? Yo tengo también una pregunta más del ejercicio 7. Decime. El punto C, o sea, no entendí bien lo que había que hacer. Yo medio como que mandé fruta usando la función gamma, pero estoy seguro de que está mal. Ah, ok. El 7, sí, el 7, no se preocupen mucho, pero igual se los comento. Está ahí porque está como una previa a máxima verosimilitud, más que nada para el curso de estadística 2. Porque máxima verosimilitud lo que tiene es dos cosas. Primero, conceptualmente, es rebuscado. ¿Sí? Es como hay que mirar las cosas muy dadas vueltas, muy al revés, muy de que bueno. Sí pasa, o sea, es como que hay que pensar todo al revés, entonces conceptualmente es complicado. Y encima después las cuentas son medio un bajón, porque entre que hagamos la función de verosimilitud, que le aplico el logaritmo, que hago la sumatoria, que derivo, o sea, es muy fácil equivocarse todo. Entonces, medio que trato de la parte cuentosa, resolverla antes, cosa que cuando vemos máxima verosimilitud, las cuentas ya no sean una cosa tan horrible o tan novedosa al menos y pueden enfocarse en lo conceptual, que realmente es lo complejo. O sea que medio que está ahí en esa guía como para ir haciendo esas cuentas. Pero, charlémoslo un poco, ¿cuál decís vos? ¿El A, el B, el C? ¿En qué parte estabas? O sea, El punto C, o sea, no... Yo lo que hice fue mantener todo igual, o sea, en el punto B da la sumatoria y nada más reemplacé. bien, o sea, tenemos n variables aleatorias independientes. Sí, el típico ejemplo, el típico caso en estadística uno que tiene que hacer, por ejemplo, estimación puntual, en estadística 2, ¿no? Una exponencial con lambda igual a 2. Primero pido buscar la densidad conjunta del vector x, que es el vector x con todas las variables. La densidad conjunta sale multiplicando todas las individuales y te debe quedar algo, o sea, es lambda por e, o sea, esto para los xy positivos, es lambda por e a la menos lambda x1, por lambda por e, así hasta menos lambda por xn, así que es igual a, multiplico 9 veces lambda, y sumo los exponentes, me queda e a la menos lambda por la suma de las x, ¿no? Hasta ahí tenemos la densidad conjunta. Que sería, si pienso en vez de como función de x, lo pienso como las x están dadas, y lo pienso como función de lambda, esto sería la función de qué. Lo pienso como que la función es función de lambda y las x son números dados. ¿De acuerdo? Yo puedo pensar acá que el lambda está dado y que las x son las variables. Listo, tengo una función de n variables, que es la función de densidad conjunta de estas n variables aleatorias. O puedo pensar que las x toman ciertos valores, o sea, esto da, que yo, 15, y me queda, y n también está dado, y me queda algo que depende solo de lambda. Si lo pienso así, eso se llama función de... Verosimilitud. Exactamente. ¿Sí? Visto de esa manera, esto sería la función de verosimilitud. Por eso digo que esto en este ejercicio pasa una previa del método de máxima verosimilitud que otra cosa, pero también lo podemos pensar desde el lado de que es una función de densidad. ¿Sí? Una función de densidad conjunta. O sea, es la misma expresión, pero depende a qué empecemos como variable y a qué empecemos como constante, conceptualmente es una cosa u otra. Bien, entonces, en el B pide calcular la densidad conjunta si se sabe que la suma de las x y es 25, y además sabemos que n es 10, ¿sí? N es 10, y la suma de las x y es 25. La densidad conjunta, ¿cuánto da? Bueno, da lambda a la 10 por e a la menos lambda por 25. Por e a la menos 25 lambda. ¿Sí? O sea, esto es lo que digo, visto así, en realidad lo estaremos pensando como función de verosimilitud. Es decir, tomé una muestra de tamaño 10, las x que salieron suman 25, raro que dé exacto, porque al ser exponencial podría dar 25,7, pero no importa. O sea, tomé una muestra de tamaño 10, sumé los 10 valores de las observaciones y dio 25, entonces tengo... la densidad va a ser esta, y obviamente depende de lambda. Según cuánto sea lambda,
me va a dar algo diferente. Recuerdo la filosofía del método de máxima verosimilitud, tomo como estimación puntual para lambda aquel valor que maximiza la verosimilitud. ¿Sí? Aquel valor que hace más probable o con más densidad de probabilidad que la muestra que efectivamente salió salga. Sí, esa es el método, la idea del método, y por eso es medio rebuscado pensar. Y en el punto C me dice, y acá me dice que, lambda es 2, lambda es 2, con lo cual esto da 2 a la 10 por E, o sea, acá donde decía lambda podría haber puesto 2 todo el tiempo, ¿sí? Podría haber puesto acá 2 a la N, etc. ¿Sí? El punto C, justamente me dice repetir si se desconoce lambda, que es un poco lo que yo hice ya de entrada, ¿sí? Entonces, si se desconoce lambda, llego a esto. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Yo creo que vos me preguntabas. Bien. Y después Sí, perfecto. O sea, hasta ahí llegaste. Y después lo que te pide es, ¿para qué valor de lambda la densidad conjunta, que sería esto, es máxima? Sí, y ahí caerías. Ahí tienes que derivar o no. Claro, ahí derivás y vuelves a cero, despejás, si querés analizar crecimiento para probar que efectivamente es máximo y no mínimo, y sale. ¿Sí? Perfecto. ¿sí? No me acordaba para nada de lo de máxima verosimilitud. O sea, Bueno, igual en una de las próximas clases, creo que no en la próxima, pero en una de las próximas clases vamos a hablar de eso, que tiene que ver con la práctica de repaso 5, ¿sí? Que en medio que la vamos a ver por encima, porque lo único que me interesa ahí es máxima verosimilitud, y por ahí un poquito las propiedades, pero es eso. Este ejercicio, insisto, estaba pensado para hacer las cuentas de máxima verosimilitud antes de llamarle máxima verosimilitud, porque en realidad es... después, bueno, después lo que me interesa es lo conceptual que entiendan, pero ya que estamos lo vamos charlando. Pero sí sería eso. Después, un comentario. Obvio que es más fácil, en vez de maximizar esto, maximizar el logaritmo de eso, que es la log verosimilitud, y que, como ya habrán visto, alcanza máximos y mínimos en los mismos lugares que la verosimilitud. Entonces es más fácil trabajar con esa. Pero bueno, eso es más como un truco que otra cosa. ¿Sí? Lo de la sumatoria, ¿qué? Bueno, ¿qué más? A ver si tengo alguna otra pregunta más. ¿Qué más? Yo te hago una consulta, pero algo específico, que igual tampoco es de mucha dificultad, pero más que nada de curiosidad. En el ejercicio 6C, o sea, Sí. fui haciendo el ejercicio y después me queda una sumatoria que es desde 1 hasta infinito. Sí. Bueno, yo lo nombré sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de i sobre 2 a la i. Y sobre... 2 a la i. es el E de elefante. Claro. Sí, había entendido C de casa. Ok, el E, exacto. Te queda eso. Sí, igual tenía la pregunta de si hay una fórmula para hacer eso. Igual de todas formas probé con la calculadora y sí. Sí, es ¿Está la sugerencia? es la de la sugerencia. La sugerencia dice, pasa que bueno, hay que reinterpretarlo, ¿no? Pero la sugerencia dice k igual a 1, suma de 1 a infinito. Igual ahora te hago otra aclaración sobre cómo hacerlo. Pero o de dónde sale la fórmula. Listo, perdón. Qué tonto, no sé por qué no lo había visto. Escribamos luego el momentito. Entonces, alfa por 1 sobre 1 menos alfa al cuadrado, sí al módulo de alfa menor a 1. Si no, diverge. Sí, el módulo de alfa es mayor o igual a 1. Pero si es menor o igual a 1. Entonces, claro, lo que hay que hacer es pensar que dividido 2 a la i. Claro, y sería i por 1/2 a la i. Exactamente. Entonces, la i está en el lugar de la k, la suma es de 1 infinito, o sea que está todo ok. Y igual si valiera algún número se puede acomodar eso, ahora lo charlamos para que no se un numérico. Y el alfa es 1/2. Así que esto es 1/2 por 1 sobre 1 menos 1/2 al cuadrado. ¿Por qué? 1/2 tiene módulo menor a 1. ¿Ok? ¿Estamos? Un par de comentarios para... Primero, ¿qué pasaría si tuvieran esta suma
pero les piden sumar desde igual a 0. Yo quiero la suma desde igual a 0 hasta infinito de i sobre 2 a la i, o de i por 1/2 a la i, por ejemplo. Lo que pasa es que tengo eso. A ver lo que hicieron numérico, por lo menos. Lo que están haciendo. Y aplicás la propiedad sumatoria. O sea, Claro. le sumás al final todo eso, le sumás el término, Claro. empezando de 0, digamos. Claro, o sea, yo tengo, si hago esta cuenta, tengo la suma desde 1 hasta infinito. O sea, que está bien, eso lo pongo, digo medio por 2 al cuadrado, pero me está faltando el término cuando i igual a 0. ¿Qué hago? Se lo agrego. ¿Cuánto es eso cuando i es igual a 0? Bueno, en este caso es fácil porque es 0 por 1/2 a la 0. O sea, que por ahí da igual. ¿Sí? O sea, que esta fórmula en realidad vale con 1 y con 0. ¿Qué pasa si yo la suma la quisiera desde 3? Bueno, parecido, pero al revés, resto. Si yo escribo esto, estoy sumando desde 1 hasta infinito. O sea que me están sobrando el término con i igual a 1 y el término con i igual a 2. ¿Qué hago? El resto. Le resto 1 por 1/2 a la 1, que sería el término con i igual a 1, y le resto el término con i igual a 2. Listo. Entonces esto es todo desde 1 a infinito, y acá le saco las cosas que le sobran, se acomoda. O sea que esto de... Hay que chequear si coinciden los índices desde el primero hasta el último, pero si de última no coinciden, es cuestión de retocar la fórmula. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Y un comentario más. Yo acá les doy la fórmula, pero para quienes hicieron numérico, esto es un ejercicio fácil de numérico. ¿Sí? Que es para la parte de sumación. ¿Alguien hizo numérico y vio este tema? ¿O se acuerda cómo se hizo? Sí. Sí, usando el operador suma indefinida. Claro, eso hay que hacer, puedes hacer una suma indefinida, o sea, dos cosas. Por un lado, puedes hacer una suma indefinida y después haces como barro, digamos, pero de sumas, desde infinito hasta 1, o en realidad desde x más 1, lo que sea, hasta 1, y después tomas el límite. Y la suma indefinida de k por alfa a la k, ¿cómo la haces? ¿Con qué método? Sumación por partes. Exacto, la cosa está quedando con sumación por partes. ¿Ok? O sea que para quienes miran numérico, que tienen dudas de dónde puede salir esto, puedo sumar por partes esto y después aplicar lo que sería como el barro de suma y tomar límite. ¿Ok? Y bueno, si hacen eso, les sale esta fórmula que solo converge cuando alfa es el módulo menor a 1, porque si no, se les va a infinito la antidiferencia de esto. ¿Sí? Para quienes no hicieron numérico, estoy hablando chino, no importa, ya se van a enterar. Pero sería la versión discreta de la integración lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Hay como mucha analogía entre sumar e integrar, también desde esto de que existe como una versión definida e indefinida, existe como una especie de regla de Barrow y todo eso. ¿Vamos? Bueno, ¿cómo seguimos? Cuéntenme. ¿Preguntas? Perdón, sobre la distribución de Weibull, ¿qué gráficos puedes llegar a tener? Buena pregunta, ¿verdad? Mira, me voy a ahorrar tener que pensar tanto, y por empezar lo voy a buscar en Wikipedia, pero ahora charlamos por qué. Sí, pero... Esto de dar clase con la computadora al lado, la verdad que tiene su lado bueno. Vamos a un poquito. De hecho, esperen que tampoco la pantalla. La descripción de Weibull yo la di, sobre todo la di, se usa mucho en ingeniería, y sobre todo la di porque es un ejemplo de una distribución que, en función de un parámetro, cierto parámetro, tiene pérdida de memoria, tiene falta de memoria, o tiene desgaste, o tiene aprendizaje. ¿Sí? Esperen que voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿La ven?
Yo por lo menos no la veo. A mí no me aparece. Está cargando. Está cargando, ahí la veo. Ahí ya ves, ok. A ver, primero recordemos fórmula. Creo que esta es la presentación que yo vi en clase. K sobre lambda por X sobre lambda para K-1. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Perfecto. Sí, pero bueno, lo vemos Vos con usaste- beta. Vos usaste beta, eso sí. Beta en lugar de K. O Beta en lugar Beta de en lugar de lambda. en lugar de lambda. ¿Y estaba dividiendo también? También, sí. Listo, perfecto, entonces es lo mismo. Ok, entonces, acá el lambda o el beta, ¿sí? Medio que le pasa lo mismo, funciona de la misma manera que en la gamma, ¿sí? Lo que hace es un cambio de escala nada más. O sea, no cambia más que eso. O sea, lo que va a cambiar es que la densidad no la va a ver más estirada o más aplastada. Pero no van a haber mucho cambio, por eso acá directamente los ejemplos que muestran los muestran todos con lambda igual a 1. Si, por ejemplo, yo agarro la barra que tiene lambda igual a 1 y le pongo lambda igual a 5, ahora tendría que pensar para qué lado va, pero básicamente va a ser la misma forma, o más chata y más estirada horizontalmente, o más amontonada. Pero la forma va a ser igual. Lo que sí cambia la forma es el parámetro K, ¿sí? Que es el parámetro de forma, un poco lo mismo que pasa en la gamma con el alfa. Y fíjense acá las diferentes formas. ¿Sí? Tenemos K igual a 1, ¿sí? Y tenemos esta forma que K igual a 1 en particular, ¿qué es? De hecho lo dice por ahí. Que es una distribución ya conocida. Es una exponencial, ¿no? Es una exponencial. Fíjense que de hecho si pongo K igual a 1 me queda 1 sobre lambda. Supongamos que lambda es 1, ¿sí? También. O sea que esto es 1, esto es X, a la 0, si K es 1, ¿sí? Así que también se va, o sea que todo esto da 1, y me queda E a la menos lambda X, porque K es 1, ¿sí? O sea que de ahí me queda una exponencial, ¿sí? Y por eso el caso K igual a 1 es el caso en el que hay falta de memoria, ¿sí? Porque actualmente es la exponencial. Para valores de K menores a 1, tenemos acá el 0,5, ¿sí? Y vemos esta forma, que uno la podría asociar con la gamma, ¿sí? En la gamma también, cuando teníamos alfa menor a 1, teníamos una asíntota vertical. Pero bueno, la forma, si bien se parece, no es la misma porque no va a ser la forma de una gamma. Piensen que me va a quedar x a la, por ejemplo, si K es 0,5 como acá, me va a quedar un x a la menos 0,5 por E. Hasta ahí sí será una gamma, ¿sí? X a la algo, pero el por E va a ser por E a la menos x a la 0,5. O sea, por E a la menos raíz cuadrada de x. O sea que ahí ya es diferente a la gamma, ¿sí? Pero un poco las propiedades, si uno las analiza, por ejemplo, le va a pasar lo mismo. Cuando x tiende a 0 se va a ir a más infinito, cuando x se va a más infinito se va a ir a 0, o sea que puedo tener esta forma, ¿sí? Y también en cuanto a forma, cuando K es mayor a 1, ya me pasa que, primero, esta parte sí va a ser, la primera parte sí va a ser como la de una gamma, pero la segunda va a ser E a la menos x a la algo, E a la menos x cuadrado, E a la menos x a la quinta, o sea que tampoco va a ser una gamma, ¿sí? Y lo que sí va a pasar, como en la gamma, es que ahora para x igual a 0, la cuenta ya como acá tengo, como este x me va a quedar elevado a algo positivo, si K es mayor a 1, y si K es mayor a 1, esto va a ser x a la, no sé, a la 2, a la 1, a la 0,5, pero va a ser algo positivo. Entonces, cuando x vale 0, ¿qué me va a dar la densidad? Imagínense que este exponente es un número positivo. ¿Qué va a pasar cuando x sea 0? Porque acá voy a hacer 0 a la 1, 0 a la 3 o 0 a la 0,2. No importa, queda eso. 0. Sí. No así si fuera negativo, porque yo tengo 0 a la menos 0, algo. Ahí en realidad tengo 1 sobre x. ¿Sí? Si el exponente es negativo, en realidad puede tener 1 sobre x, por eso ahí la x no puede ser 0 y me aparece esta asíntota. Pero cuando el exponente es positivo, 0 al algo va a dar 0, o sea que la densidad ahí da 0. Por eso tanto la de color magenta, que tiene K igual a 1,5, como la verde, que tiene K igual a 5, o sea, los dos casos es mayor a 1, empiezan en el origen, ¿sí? En vez de tener la asíntota como esta. Después va cambiando la forma en el sentido que, bueno, si K es menor a 2, arranca así, como pegado, como con una pendiente vertical. Si K es 2, creo, es cuando arranca así, K es mayor a 2, ya arranca como pegado al eje horizontal y después se levanta.
Y las formas son muy parecidas, a simple vista, muy parecidas a las de la gama, pero ojo que las fórmulas son diferentes, o sea que si uno las superpusiera, no van a coincidir. ¿Sí? No es una gama. ¿Sí? Pero medio que, en cuanto a características gráficas de la densidad, va a ser muy similar a lo que pasa con la gama en función de los valores del parámetro alfa. ¿Sí? Y después, recuerden que ese valor de K, que es un poco lo que explica acá, tiene que ver con, y eso se puede probar, si no, creo que en clase hice un poco la cuenta de la probabilidad de X mayor a S más T y la probabilidad de X mayor a S, que es lo que uno compara para hablar de pérdida de memoria, como hablábamos el lunes. El K igual a 1 indica la falta de memoria. El K menor a 1 indica aprendizaje, digamos, y el K mayor a 1 indica, o sea, no es que indica, si K es mayor a 1, cuando hago la cuenta me llevo a la conclusión de que hay K. ¿Sí? Por eso se usa mucho en ingeniería, porque sirve para representar. Obvio, después de la práctica puede fallar, después cuando veamos un ajuste, uno va, toma la muestra, hace el test y puede dar que igual falla. Sí, porque hay otros supuestos por medio, pero en muchos casos se puede usar y uno varía el K en función de si tengo falta, si sé que el problema que estoy haciendo tiene falta de memoria, o si sé que hay aprendizaje, o si sé que hay K. ¿Ok? Esto lo estuvimos charlando bastante la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Contesto un poco? Sí, perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, volvamos. ¿Qué más? Perdón, y esto es algo, no sé si lo estoy diciendo mal, pero cuanto mayor, en la función gamma, cuanto mayor es K, tiende a una normal, ¿puede ser? Sí. Obviamente, Eh, para que sea, ahora la clase que viene, o sea, el próximo tema va a ser, vamos a hablar teoremas del límite y todas esas cosas, y convergencia de distribución, pero para que esté bien la cosa, medio que hay que estandarizar y eso, pero en términos prácticos, sí. Con un alfa muy grande, tu distribución gamma va a ser muy parecida a una distribución normal. Profe, hay un chico si pregunta si lo puede aceptar a la clase. No me O una tengo chica. nadie en espera, así que salga y que vuelva a entrar. Decirle, por favor. Dale. Gracias. No, Perdón, y a la distribución de Weibull no le pasa lo mismo, entonces. mira, la verdad no te quiero mentir, yo me imagino que sí. ¿No? Ok. Digo, mirando el gráfico y mirando. Sí, me imagino que sí. A ver, mira que te digo por qué. O sea, te digo por qué pasa en la gama, sí, de hecho. Y después ahora nos fijamos si con la variable funciona el mismo argumento. Pero en la gama vos tenés esta propiedad, que es que si X es una gama, que esto estaba en la práctica 1, en la práctica 2, perdón, en la de función de la de FGM. Si X es una gama con un alfa y lambda, e Y también es una gama con otro alfa, eventualmente, y lambda, y X e Y independientes, entonces, ojo, lambda igual, si lambda son distintos, falla. Lo que se puede probar, y se prueba con el FGM, es un ejercicio de la práctica de repaso 2, es que X más Y, ¿qué distribución tiene? También gamma, sí, primera cosa, ¿y qué parámetros? Creo que se suman las alfa, ¿no? Claro, el lambda queda igual, tiene que ser igual, y queda igual, y los alfas se suman. Exactamente. Eso, si lo quiero probar, se hace con la FGM, es un ejercicio de la práctica de repaso 2. Lo había hecho, lo estaba buscando justo. Sí, o sea, se multiplican las FGM y aparece alto. Entonces, lo que uno podría pensar es, pensemos en una gama con un alfa grande, un alfa alto, y en particular pensémoslo con un alfa natural, ¿sí? Que en ese caso también se llama distribución y ahora me metí en una que no me acuerdo. Tiene un nombre particular que ahora en este momento estoy bloqueado, pero cuando el K se toma natural, es decir, entero, es una distribución en particular, que ahora no me sale el nombre, pero después lo busco. Pero no importa. Entonces, pensemos que alfa es, no sé, 100. ¿Sí? Hagamos esto, pensemos en variables aleatorias, en 100 variables aleatorias, todas independientes, y todas con distribución gamma 1 lambda. ¿Sí? ¿Qué distribución va a tener la suma de las X y? O sea,
quiero llegar a esto, pero si tomo x5 con gamma 1 lambda, ¿qué distribución va a tener esa suma si son todas independientes? Gamma de n lambda. Claro, si yo puse n en lugar de 100. Está bien, pongamos n. Está. Está bien, n lambda, perfecto. ¿Sí? Si n, que es el alfa, es grande, ¿qué pasa? Por el teorema central del límite, yo acá tengo una suma de variables aleatorias. Ahora, cuando repasamos teorema central en las próximas clases, voy a repetir las hipótesis del teorema, pero básicamente necesito independencia, idéntica distribución, que acá la tengo, todas son gamma 1 lambda, y la tercera es que la distribución de las x tenga hasta el momento de orden 2 finitos, así que tenga esperanza y varianza finitas, que esta lo tiene. La esperanza es 1 sobre lambda, la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. De hecho, esto es una exponencial. ¿Sí? Entonces, se cumplen todas las condiciones del teorema central del límite, o sea que esto, me faltaría estandarizar, pero por ahora lo escribo así, asintóticamente, ¿qué distribución tiene? Es una suma de n variables aleatorias independientes circularmente distribuidas con un normal. Normal. La expresión esto es normal. ¿Sí? Entonces, acá faltaría estandarizar, ¿sí? Desvío, entonces esto sería normal, 0,1 sería la manera correcta de escribirlo, después lo vamos a charlar. Pero básicamente, como una gama con un lambda muy grande, la puedo pensar como una suma de variables que cumplen las condiciones de base del límite, necesariamente la distribución asintótica es normal. ¿Sí? De ahí uno podría justificarlo en el caso de la gama. En el caso de la variable no estoy seguro si tenemos alguna propiedad parecida. Si la tenemos, si vale algo parecido, sale. Si no, no. Si no, puede ser que también, pero no estoy tan seguro de dónde sale. A ver. No sé. Bueno, después miren el artículo de Wikipedia, que en general digo, yo les digo, no hagan o sea, la que les digo que es la gama, pero con parámetro entero, es el nombre particular es, por si les interesa, es la distribución de Erlang. ¿Sí? Después, si quieren, miren un poquito el artículo de Wikipedia, si les interesan más detalles. Yo, si les digo Wikipedia en inglés es lo posible. Yo Wikipedia en español, la verdad que no le tengo mucha fe, desgraciadamente. Pero Wikipedia en inglés, parezcas cosas para tirar datos hacia el nivel enciclopédico, está bien, sobre las distribuciones. Ahora no lo encuentro, ¿cómo voy a fijar bien o lo voy a pensar un poco y te digo? No me extrañaría que fuera cierto, que para cada grande sea normal, aproximadamente normal, pero la verdad que no estoy seguro. Un dato acá que aparece en Wikipedia, estoy viendo, que es interesante, es, fíjense que yo tengo, insisto, la variable no es la gama, digo, salvo para acá igual a 1, que coinciden y como que se cruzan porque me queda la exponencial, ¿sí? En un caso o en el otro, cuando K o alfa, digamos, que son distintos de 1, la gama se va para un lado y la gama le pasa una cosa y a la variable le pasa otra. O sea que son cosas diferentes, ¿sí? Con usos diferentes. Sin embargo, acá lo que me aclara Wikipedia, por si les interesa después leerlo, digo como curiosidad, es que existe algo que se llama distribución gamma generalizada. Piensen que en la gama que tenemos, en la gama tenemos el x al alfa menos 1, bueno, acá constante, ¿no? Pero no importa. Por el x al alfa menos 1, por el e a la menos lambda x. ¿Sí? O sea que el alfa juega acá nada más. Y en la variable, esto es en la gama. Y en la variable, el ks juega diferente, porque tengo el x a la k menos 1, pero también el k aparece después acá, bueno, aparece dividiendo, pero aparece acá en el exponente del exponente, el exponente de la x de la exponencial. ¿Sí? O sea que juega diferente. Existe algo que se llama función de distribución gamma generalizada, ¿sí? Que tiene como que lo que hace es distinguir estos dos. Es como la variable, pero el exponente de acá no necesariamente es el mismo que el exponente de acá. ¿Sí? Entonces hay tres parámetros. Obviamente acá me falta el lambda, digo, tengo el parámetro este de escala, y tengo dos parámetros de forma. Uno para el exponente de acá y uno para el exponente de esta x. ¿Sí? Con letras distintas. Si quieren, busquen
distribución más generalizada, y entonces ese, que tiene esa distribución, esa familia con tres parámetros, de alguna manera contiene tanto a la gamma como a la variable. Y la intersección de esas dos obviamente es la exponencial. ¿Ok? Lo digo como una curiosidad en este afán de ampliar el catálogo de distribuciones para modelar con más versatilidad. ¿Ok? Una pregunta, esto otra cosa. ¿Qué más? ¿Hay nada más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo por mí no. ¿No? Bueno, a ver, antes de que nos vayamos, igual vayan fijándose si te quedó algo pendiente. Les hago algunos comentarios. Al final de la práctica esta, hay dos ejercicios que no son obligatorios, pero que les pueden resultar interesantes también en esto de ampliar, de tener como más distribuciones. Hasta ahora todo el catálogo de distribuciones que vimos es distribuciones univariadas, ¿sí? Pero existen también distribuciones multivariadas o bivariadas con nombre, digamos, como así como tenemos las normales, exponenciales, etc. También existen, muchas veces son versiones multivariadas de las univariadas, pero existen. Y al final, en los ejercicios 9 y 10 tienen, a modo de ejemplo, un ejemplo continuo y un ejemplo diferente. ¿Sí? Un ejemplo continuo bivariado, pero que tranquilamente se puede extender a multivariado y que les va a ser muy útil si hacen econometría, por ejemplo, ¿sí? Que es la distribución normal bivariada o normal multivariada. Si alguien hizo econometría. ¿Alguien hizo econometría? Calculo que no, porque seguramente primero hicieron esta. Pero no sé si alguien la hizo o la piensa hacer. La distribución normal bivariada es, bueno, sí, es una extensión de la distribución normal de caso bivariado, ¿sí? Que en particular implica que si un vector tiene esa densidad conjunta, en particular se puede probar que las marginales también son normales. Eso de hecho es lo que busca el ejercicio A. Aparece Perdón, justo en ese punto, Sí. o sea, como estás trabajando con vectores, Sí. en el punto A tendrás que integrar vectores, ¿no? En el punto A, para hallarla, claro, vos tenés que, en el punto A justamente lo que te pide, yo hice una notación de vector, pero igual es bivariado, ¿sí? Estas conclusiones se pueden extender a muchas variables. Obviamente, claro, y cuando coger las marginales tenés que integrar en la otra variable. De todas maneras, Claro, pero sí, porque en realidad vos lo tenés eh, escrito con vector, pero lo podés llevar, porque vos tenés, yo creo que lo decís por esto, porque el exponente que dice menos un medio x menos mu, por traspuesto por sigma a la menos 1 por x menos mu, donde mu es mu1, mu2, es decir, la medida de... a ver, en principio son parámetros, sí, en principio esta distribución bivariada tiene 5 parámetros. Mu1, mu2, sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2 y sigma 1, 2. Que esos van adentro de esta matriz simétrica. Por ahora son parámetros, que podrían significar cualquier cosa. El objetivo tanto del punto A como del punto B es probar que esos 5 parámetros lo que representan son nada más ni nada menos que la esperanza de x1, la esperanza de x2, las varianzas de x1 y x2 y la covarianza de x1 y x2. Esa es la idea del punto A y del punto B. Me interesa por ahí más que logren hacer la cuenta, que logren entender lo que significan los enunciados. Sí, que justamente es lo interesante de esto. Las cuentas, no te voy a mentir, son un bajón. ¿Sí? Pero si la querés probar de hacer, lo que hay que hacer es tratar de escribir esto. Esto en el fondo, si te fijas, si empezás a ver las dimensiones de cada cosa, esto es una matriz de 1 por 1. O sea, en el fondo es un escalar. Y lo que habría que hacer acá es poner, bueno, esto es
menos un medio por x menos mu es, x es x1, x2, o sea que x menos mu es x1 menos mu1, x2 menos mu2. Claro, en ese caso, por ejemplo, como integrás respecto de x1 o x2, Sí. la otra parte no te interesaría, digamos. No, ahora en realidad tenés que estar, primero tenés que escribir. La respuesta de esto es x1 menos mu1, x2 menos mu2 por sigma a la menos 1, que hay que calcularla. O sea, no es esto, es esto inverso. Hay que calcular la inversa de esto, que también es una porquería. Ahí pones la matriz. Y esto por x1 menos mu1, x2 menos mu2. Y después hacer la cuenta. En realidad esto termina siendo, si se fijan, una forma que se llamaría una forma cuadrática, no sé si se acuerdan de matemática. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos un medio. Pongámosle que esta matriz queda A, B, C, A, B, B, C. Digo, va a ser simétrica porque la inversora asimétrica. Pero no sé que cuando dan estos hay que hacer la cuenta. Pero una que quede así, esto te va a dar A por x1 menos mu1 al cuadrado más 2b por x1 menos mu1 por x2 menos mu2 más c por x2 menos mu2 al cuadrado. Y todo esto es el exponente. Bueno, todo eso, perdón, por menos un medio. Y todo eso es el exponente. ¿Sí? O sea que va a ser la constante por... Y va a tener que hacer la integral de e a la menos esto, por ejemplo, para x1. Si querés encontrar la marginal de x2. Entonces, bueno, sí, esto lo vas a tratar como constante y va a quedar. Esto lo vas a tratar como constante y vas a integrar acá. Seguramente, como el estos menos mu1 molestan, lo más práctico para resolver esa integral sea hacer una sustitución en esto, llamarle, no sé, u, o z, o y, o lo que sea. ¿Sí? Y bueno, tratar de resolver esa integral que, insisto, no son cuentas fáciles, son medio pesadas. Si quieren, intenten hacerlo, aunque sea para ver cómo viene la cosa, si no la terminan, no se frustren. Incluso si quieren, pónganlo en algún tipo, en el Wolfram o algo por el estilo, para llegar a ver que efectivamente lo que les queda, si integro en x1, lo que me va a quedar es la función de densidad de una normal, con media mu2 y varianza sigma cuadrado 2, y así. ¿Sí? Pero por ahí más que logren hacer las cuentas, que por eso están marcadas con un asterisco, porque son bastante largas y molestas, me interesa así que entiendan los enunciados. ¿Sí? Existe esta distribución bivariada, se llama normal bivariada, y el nombre tiene sentido por esto de que si uno logra hacer la cuenta, digamos, finalmente las marginales son normales, los mu y los sigma cuadrados son precisamente las varianzas de cada una de las variables individualmente, y ese sigma 1, 2 no es ni otra cosa que la covarianza entre las dos variables, que es lo que se prueba en el punto B. ¿Sí? Esto se puede extender a muchas variables en econometría, porque si lo hacen van a usar el caso general con cada variable, y por eso se trabaja matricialmente, para poder representar todos los casos, y funciona de la misma manera. ¿Sí? Y si lo escriben, eso sí, lo pueden hacer, por eso es un poco más fácil. Si la covarianza es 0, es decir, si el parámetro sigma 1, 2 es 0, van a poder desarmar esa densidad conjunta en el producto de dos densidades marginales de normales. Eso va a valer para todo XY y eso sí me permite afirmar independencia. ¿Sí? O sea que el caso en que el de la distribución, normal bivariada o con covarianza 0, puedo concluir independencia. ¿Sí? Y eso lo menciono porque es un caso particular donde sí covarianza 0 equivale a independencia. Pero es un caso particular. ¿Sí? Si la distribución no es normal bivariada, podría ser que no sea, y creo que de hecho en general no lo es, pero no quiero decir una pavada. Pero digo, distribución normal bivariada con covarianza 0, tengo independencia, pero es un caso especial. Covarianza 0 en general no implica independencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, bueno, uno hace las cuentas y resulta que sí queda. Es un caso particular. Y otra cosa más que quiero comentar de esto, que por ahí no lo dice, es, ojo que distribución normal bivariada o multivariada implica que las marginales son normales, pero que dos variables sean normales no necesariamente significa que la conjunta es normal bivariada. ¿Sí? Porque de hecho, por ejemplo, si tomo algunas, por ejemplo, tengo x y tomo y igual a menos x, por ejemplo. ¿Sí? Eso
si X es normal, Y también es normal porque es menos X, pero la conjunta no es una normal multivariada. De hecho, en ese caso, si uno hace las cuentas, la matriz sigma, que se llama matriz de varianzas y covarianzas, y que aparece invertida ahí en la fórmula, es no inversible, o sea que ahí no tiene sentido. Sí, o sea, como caso particular, como algunas calculaciones. Pero se las presento más que nada para que sepan que, bueno, que existen estas cosas. Después hay otras más complicadas. Si uno estudia lo que se llama análisis multivariado, que es básicamente estadística en muchas dimensiones, estadística cuando tengo conjuntos de datos con muchas dimensiones, ahí se aprenden muchas otras, la distribución de Wishart y otras que son como la versión multivariada del H cuadrado, la distribución multivariada de la T y cosas por el estilo. Pero bueno, por ahora es como para que tengan una idea. No sé si tienen alguna pregunta más de la normal bivariada, si no les sale un cachito de la multinomial. ¿La suma de normales independientes sí garantiza que sea bivariada? ¿O multivariada, claro, sí? No, la suma de normales independientes te da una variable sola. Ah, claro, sí. Y si es normal, que es una de las propiedades que se pueden probar con la FGM. También, ojo, sí se puede probar que la suma de vectores normales multivariados de la misma dimensión, independientes, es normal multivariada. O sea, vale algo. Eso sí. Ahí va. Y una pregunta, Sí. me quedó un toque. ¿Qué significa sigma a la menos 1? Mira, en sí es la inversa de la matriz de varianza, y covarianza. Esta matriz sigma se llama matriz de covarianzas o matriz de varianza y covarianzas, que es una matriz que tiene en cada lugar. O sea, yo tengo como que esta columna es x1 y esta es x2, esta es 1 y 2. Entonces acá tengo la covarianza entre x1 y x2, acá también. Acá tengo la covarianza entre x1 y x1, que es la varianza, ¿sí? Y bueno, esta es la inversa. Nada, ahí aparece. Fíjate, si querés una analogía para entender por qué aparece eso, pensá que la densidad de la normal, o sea, este exponente de la E, tendría que ser un análogo de, en el caso univariado, el menos 1/2 por x menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Esto de esta forma cuadrática vendría a estar en el lugar de este x menos mu al cuadrado, en un medio de escala, en un medio, y este sigma cuadrado que está dividiendo, la varianza está invertida, acá lo que está invertida es la matriz. ¿Sí? Y con esa matriz simétrica, en vez de tener un cuadrado, tenés una forma cuadrática que en el fondo, si lo desarrollaste, aparecen esos términos al cuadrado. ¿Qué significa específicamente? No creo que nada en particular, pero bueno, aparece la fórmula de la misma manera que acá aparece la varianza dividiendo. Ah, está bien, me confundí la anotación nomás. Ah, ok, perfecto. Pero es eso. ¿Algo más de esto? Sí. No, me quedé pensando, ¿cómo calculás la inversa de E, digamos, de esa Sí. matriz de varianzas y covarianzas? Sí, es sigma mayúsculas esto. Cuando vean algo escrito en griego, pues dice ale, no dice ale, dice als, porque esto es una S. Es esta misma, pero en mayúscula. Cuando en griego trucho se usa mucho como una E. ¿Se puede calcularlo particionándola? O sea, me acuerdo que en matemáticas para economistas sí, no tenés mucho para vimos particionar acá. la forma de calcular. Sí, podrías, No, pero digo directamente. sí. Si querés hacerlo, hacelo, pero particionás en matrices uno por uno. Si no, directamente, y lo podés hacer con. ¿Cómo se llamaba esto? O sea, lo podés hacer triángulo, poniendo la identidad del lado y le haces la puntita hasta que te quede la identidad del otro. O acá estaba esta regla de que la inversa es 1 sobre la adjunta por es 1 sobre el determinante por la adjunta. Y la adjunta, si mal no recuerdo, era la traspuesta de la matriz de cofactores, que acá igual es simétrica, así que no importa. Entonces tenés que poner, en lugar de este pones este, en lugar de este pones este, y en lugar de este pones menos este, o sea que creo que te queda, si no me equivoco, te quedaría sigma cuadrado 2, sigma cuadrado 1, menos sigma 1, 2, menos sigma 1, 2, creo, a lo mejor te hice una pavada, hace mucho no calculo la inversa con este coso. Todo eso por 1 sobre el determinante, que el determinante es esto por esto, menos esto por esto que sería eso al cuadrado. Creo que te quedaría así. Pero después lo chequeo. Pero sí saldría. Los menos creo que van en la diagonal principal. ¿La diagonal principal? Puede ser, la verdad. Los negativos. Bueno, puede ser. Mira. La verdad es que no me acuerdo. ¿Qué te diría? Hace mucho que no hago inversa con este método.
Pero para si querés trabajar en forma simbólica es más fácil que andar usando Gauss Jordan. Aunque también puedes usar Gauss Jordan, tipo, ponés la identidad acá, pivoteas acá, después pivoteas acá, las cuentas son horribles, pero va a salir igual. O sea que si quieren hagan eso, que es más seguro. Cuando tenés la identidad acá, del otro lado tengo el inverso. ¿Sí? Perfecto, gracias. Listo. Bien. Bueno, les comento un poquito de la multinomial. ¿Qué es la multinomial? Y bueno, la versión multivariada de la binomial. ¿Sí? No les puse el caso bivariado acá, sino el caso general, porque el caso bivariado en realidad es medio que no sirve para nada, porque es la binomial, pero con redundancia. ¿Sí? El caso bivariado de la multinomial sería, si tengo x binomial np, el caso bivariado sería como tener x y acá tener n menos x. Es decir, si x son los éxitos, n menos x, ¿qué es? Los fracasos. Fracaso, eso Fracaso, sí. O sea que es como poner las dos informaciones juntas, pero que obviamente que son lo mismo, porque si x es 5, o sea, si x toma un valor, el valor del otro va a estar automáticamente determinado. ¿Sí? O sea que en general no se usa mucho en el caso bivariado, porque en ese caso se usa la binomial, y en todo caso, si quiero hablar de los fracasos, bueno, lo interpreto y ya está. Pero es útil cuando tengo muchas posibilidades, cuando tengo éxito o fracaso, cuando no es dicotómico el experimento, sino que tengo muchas categorías. Entonces, cuando tengo muchas categorías, ¿sí? Cuando tengo, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser k, ahí sí se suele considerar un vector de la forma x1, x2, xk, donde x1 es cantidad de veces que ocurre que caigo acá, o sea, tiro un dado, ¿no? Tengo 1, 3, 4, 5, 6, bueno, cantidad de 1, cantidad de 2, cantidad de 3, hasta cantidad de 6, entre n repeticiones, ¿sí? Ese vector, si se cumplen las condiciones de independencia y de probabilidad constante, que las mismas de la binomial, sigue lo que se llama una distribución multinomial, k variada, en este caso, y los parámetros son la cantidad de repeticiones y las probabilidades de cada una de esas categorías, P1 hasta P sub k. Donde obvio que acá tengo redundancia, ¿sí? ¿Por qué? Primero, la suma de todas estas es n, sí o sí. Es decir, el rango de valores de esto no es cualquier cosa, ¿sí? Sino que es que todos los xy van entre 1 y n, porque total hay, perdón, entre 0 y n, porque puede haber desde 0 éxitos hasta n, pero siempre de manera que todas sumen n, ¿sí? Porque no puedo tener, si tengo en total 10 tiros, no puedo tener 3 veces el 1, 5 veces esto, 8 veces esto, 10 veces esto, porque nada, y me da más de 10, ¿ok? Y también los parámetros, el espacio paramétrico, digamos, no es cualquier cosa, sino que obviamente está P que tiene que pasar. Si estas son todas las categorías posibles. Tiene que sumar uno entre todas. Uno, porque acá estoy considerando todos los casos, o sea que entre esas probabilidades tiene que sumar uno. ¿Sí? O sea, tiene esta redundancia, pero en este caso se acepta porque, bueno, porque si no es como que tengo que excluir a uno, tengo como que discriminar a uno arbitrariamente, que está bien, lo puedo hacer tranquilamente, pero es como más desprolijo cuando tengo muchas categorías. Entonces se suele trabajar con esto, pero bueno, tengo estas restricciones en el rango y en el espacio de parámetros, digamos. ¿Sí? Básicamente las cosas que les pide ahí el ejercicio, que algunas son como la A es más fácil, la B es un poco más complicada, bueno, básicamente igual me interesa más que interpreten. Por ejemplo, una de las cosas que les pide probar es que la función de probabilidad puntual es n factorial sobre x1 factorial por x2 factorial por xn factorial, xk factorial por p1 al x1, p2 al x2, pk al xk. ¿Por qué tiene sentido esto? Bueno, esto es la probabilidad de que x1 veces ocurra lo primero, digamos, lo que sería que caiga en la categoría 1, x2 veces caiga en la categoría 2 y x3 veces caiga en la categoría 3, pero en un orden en particular. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de, supongamos que tenemos k igual a 3, ¿sí? La probabilidad de 1, y pongamos que tenemos n igual a 10, ¿sí? La probabilidad de 1, 5, digo k igual a 3, o sea que es trivariada la distribución. 1, 5, ¿y qué pongo acá? Sí o sí. Bueno, sí o sí no, pero ¿qué pasa si pongo esto? ¿Cuándo es esa probabilidad?
Puede pasar que en 10 tiradas una vez ocurra la categoría, caiga la categoría 1 5 veces en la 2 y 3 en la 3. Sí, hago 10 veces. O sea, tengo 3. No, faltaría No, uno. Me están faltando casos, ¿no? Tiene que sumar 10, o sea, acá sí o sí tiene que ser 4. ¿Ok? Así que, o sea, ¿tiene sentido esto? Bueno, si quieren sí, pero la probabilidad esa va a ser 0. Porque no es un punto del rango. Para que estén en el rango tienen que sumar 10. Así que eso sería. ¿Y cómo es esa probabilidad? Bueno, la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, que ocurra 1, 5, perdón, 1, pongámosle así, C1, C2, C3, C3, C2, bueno, no importa, no es que todo. O sea, en total 10 tiradas donde haya una vez la 1, 5 veces la 2 en total y 4 veces la 3. En un orden específico, ¿sí? En este orden específico, o sea, primero esto, después esto, es la probabilidad de esto es P1, la probabilidad de esto es P2, la probabilidad de esto es P3, o sea, que va a ser P1 por P2 por P3 por P3 por P2, y la cantidad de veces que multiplico van a ser estas. Entonces, en ese orden me va a dar P1 por P a la quinta, por P2 a la quinta, por P3 a la cuarta. ¿Por qué? Porque acabo, en total 5 veces voy a multiplicar P2 y 4 veces voy a multiplicar P3. ¿Ok? Pero esa no es la única manera en que pueden ocurrir uno de la categoría 1, 5 veces la categoría 2 y 4 veces la categoría 3. ¿Sí? Todos los ordenamientos de esto también van. ¿Sí? O sea, todas las permutaciones posibles de esto también me van a dar el mismo caso. Entonces, fíjense que acá, esto de acá sería esto. ¿Y esto qué sería? ¿A qué le suena? Esto es estadística 1. Bueno, esa es una fórmula de combinatoria que deben haber visto que eran las permutaciones con repetición. ¿Les suena? ¿Las qué? ¿Las permutaciones de qué? Permutaciones con repetición. Si fuera n factorial solo, serían las permutaciones de n elementos. En este caso, de 10 elementos. ¿Sí? Pero acá hay permutaciones, es decir, Ah, claro. los acoplamientos de eso, si yo permuto estos dos, sigo teniendo lo mismo, no tengo una permutación distinta. ¿Sí? Cuando veníamos con repetición, dividíamos por las diferentes maneras de ordenar a estos. ¿Sí? Que entonces son estos factoriales. ¿Sí? En este caso, nosotros para ver de cuántas maneras diferentes podemos acomodar este 1C1, los 5C2 y los 4C3, serían total 10 sobre 1 factorial, que es lo mismo que nada, 5 factorial por 5 factorial por 4 factorial. ¿Sí? Esto de acá viene a jugar las permutaciones con repetición de estos elementos. ¿Sí? Y de ahí sale un poco la fórmula. ¿Ok? No se vuelvan locos tampoco con esto, pero los tiro para que vean que hay algunos ejemplos de distribuciones multivariadas conocidas, digamos, con nombre. Ya estamos. Y después del ejercicio, los ejercicios B, C y D, o sea, los ejercicios B y C, y el D, que es interpretar, que es lo que más me interesa, básicamente dan conclusiones que tienen sentido. Les sugiero que las miren bien para tratar de entender, pero básicamente, y esto se puede probar haciendo las cuentas, que, primero lo obvio, si yo agarro una de estas, agarro X2, por ejemplo, ¿sí? Que es la cantidad de veces que caigo en la categoría 2. ¿Qué distribución les parece que va a ser la marginal de X2? Esta cuenta es difícil igual, pero se puede hacer. Pero me interesa más la intuición acá. Si tengo este vector multivariado, etcétera, etcétera, y agarro X2, ¿cuál es por qué va a ser la marginal? Una binomial. Una binomial, ¿no? Porque básicamente estoy viendo cuántas veces ocurre X2. Es como que todo lo otro lo meto en una bolsa y si sale X2 es éxito y si sale cualquier otro fracaso. Entonces voy a hacer una binomial, obvio que con n, porque lo estoy haciendo n veces. Esas n veces estoy viendo si sale X2 o si no sale X2 y el P va a ser el P de X2, o sea, va a ser P2. Y lo mismo vale para todas las otras, ¿eso lo ven? Y la cuenta es bastante moneda
les diría que si quieren inténtenlo, pero si no, tampoco pierdan tiempo. Pero la intuición me parece que es lo más claro acá. Pero bueno, o sea, como que la multinomial, bueno, las marginales son binomiales. ¿Sí? Y después, en el C, que tengo estos X menos J, condicionados a XJ igual a XJ chiquita, ¿sí? Esas variables, perdón, X vector, el vector X sub menos J es el vector original, pero omitiendo la variable J, la variable XJ. ¿Sí? Es decir, es el vector, pero con una variable menos, ¿sí? Y lo que... La idea es, si yo le saco una variable y sé cuánto vale esa variable, ¿sí? Yo tengo ejemplos, para que entiendan un poco lo que significa el enunciado. Después la cuenta, si quieren, la hacen, pero para entender la intuición. Sabemos que yo tengo x1, x2, x3, x4, con una distribución multinomial de parámetros n igual 20, y que los p son 0,5, 0,2, 0,2, 0,1. ¿Sí? O sea, esto sería P1, esto sería P2, esto sería P3, esto sería P4. Entonces, vamos que yo quiero la distribución de X menos 2, es decir, ¿qué sería el vector X menos 2? Es este vector, es el vector que tiene X1, X3 y X4. ¿Se entiende? Omito ese. Entonces, yo quiero la distribución. ¿Sabes cuál es la distribución de esto? Condicional a que yo sé que X2 vale, pongámosle 10, no puede ser más de 20, ¿sí? Pero pongámosle 10. ¿Sí? O sea, yo sé que X2 vale 10. Y quiero ver, condicional a eso, cuál es la distribución de esto. Pensamos en la intuición. Yo ya sé que este es 10. ¿Se hace cuál? Este es 10. Entonces, ¿qué me está quedando para X1, X3 y X4? O en vez de 10, pongamos 5, para que no vamos a confundir. Es 5. Ya sé que la categoría 2 Va es quedando. Una multinomial Claro. de 15. Claro, exactamente. Si yo ya sé que acá este dio 5, entre estos tres tienen que sumar 15. Entonces tengo una multinomial de 15, y bueno, las probabilidades son las mismas no, las probabilidades no son las mismas, porque no me suman 1. ¿Sí? La cuentita que uno puede hacer es que cómo se reajustan esas probabilidades, bueno, dividiendo, básicamente, a ver, no es muy difícil en realidad. Todas las probabilidades tienen que P1, P2, más P2, más P3, más P4, suman 1. ¿Sí? Entonces, si yo ahora sé P2, la puedo pasar para el otro lado. No, 1 menos P2. Y si ahora divido por 1 menos P2, acá me queda 1. Entonces, P1 sobre 1 menos P2, P3 sobre 1 menos P2, P4 sobre 1 menos P2, suman 1. Es decir, las nuevas probabilidades son las originales divididas 1 menos 0,8. O sea, divididas 0,8, de esa manera van a sumar 1. Eso sale haciendo la cuenta, por ahí es la parte menos intuitiva. Pero está bien, es como que las estamos acomodando porque en realidad las probabilidades relativas no se modifican entre sí, o sea que tiene sentido que es algo así. Por ahí es la parte menos intuitiva, lo que sí me interesa es que, ok, si ya sé que x2 vale 5, entre los otros tres forman una multinomial con n igual a 15, que es un poco lo que dice el enunciado. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso como para que charlar un poquito de estas cosas, que está bueno saber que existen, sobre todo pues, si algún día se las encuentran, que no les digan ni de dónde salió. Después, obviamente, hay miles de cosas más para decir, y hay muchas otras distribuciones, y sí, pues en algún momento hay un estudio de análisis multivariado, o sea, que es estadística, lo que se llama estadística multivariada, digamos, se van a encontrar con estas cosas y cosas peores, eso es seguro. Pero bueno, no sé si alguna... ¿Tenés idea si se ve estadística multivariada en la carrera? Que yo sepa, no. A lo mejor debe haber una cosa en particular, pero, a ver, técnicamente, cuando ves en econometría el modelo lineal generalizado y trabajas con esto, estás haciendo un poquito de análisis multivariado, pero es súper básico. El análisis multivariado en general tiene más que nada que ver con cuando vos tenés una base de datos con muchas variables, digamos, con observaciones, pero tenés muchas variables, ¿sí? Tenés la altura, el peso, es decir, la altura, el peso, la edad, la cantidad de años de educación, y tenés un montón de variables, tenés muchas dimensiones. En general lo que te pasa, por empezar, es que perdés la parte gráfica. Porque cuando vos tenés dos variables, tres variables, todavía tenés R2, R3, pero ya cuando perdés la parte gráfica se te complica.
empiezan a aparecer problemas nuevos, digamos, o dificultades nuevas que tienen que ver con la multidimensionalidad, que como que, por ejemplo, no sabéis bien si todas las variables están muy cerca de estar en un espacio de dimensión menor al total, o sea, cosas un poco más complicadas de analizar también, por esto de no tener la ayuda gráfica, y básicamente es cómo hacer estadística con eso. ¿Sí? Entonces aparecen un montón de cosas, digamos, como nuevos test de hipótesis adaptados a eso, otros métodos que se llama, por ejemplo, a lo mejor lo oyeron nombrar alguna vez, el de... Ay, ahora se me fue. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Quién dice? No me sale, no me va a salir y me voy a frustrar. Ya me frustré. No importa. O sea, como aparecen diferentes métodos para manejar ese tipo de datos. Que yo sepa, no, en la carrera no. Puede ser que haya alguna aplicación en particular o algo donde vean alguna cosa. Componentes principales. Método de componentes principales, que de alguna manera en esos conjuntos de datos, donde uno tiene muchas variables, como que identifica las combinaciones de variables que más representan el conjunto de datos. Eso es el método de componentes principales, que es una de las cosas que se ve en análisis privado. Pero no, que yo sepa, no. Yo lo estudié en la maestría en estadística en exactas. Ahí sí es materia obligatoria. Pero puede ser que en alguna maestría de la facu se vea eso sí que no sé. Pero en la carrera creo que no. En alguna maestría probablemente se debe ver algo. Porque tiene utilidad. Pero en la carrera no creo. Pero bueno, es uno de los tantos lados para los que se puede la estadística, digamos, y las probabilidades. Como un camino posible de los muchos. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda les quedó? ¿Qué tenemos para la clase que viene? A ver. Mientras tanto voy viendo. Fíjense igual si les quedó algo. Próxima clase, jueves 15 de abril. Tienen que ver las teóricas 8 y 9. Que a ver, son teoría sintótica. Ok. Vamos a hablar de qué es la distribución asintótica o la convergencia en distribución, cómo trabajar cómo probarla, qué es la convergencia en probabilidad y casi segura, qué es la ley de los grandes números. Son cosas que las vamos a dar medio rápido, pero porque después las mencionamos, pero no. Ahora van a ver que por ahí las próximas clases es medio salteadito. ¿Sí? Vamos a recordar el plano central del límite, hablar de la distribución de la media y la varianza muestral, del estadístico T, y un poco vamos a hablar muy rápido de estimadores puntuales de las propiedades más básicas y de máxima de la similitud, pero lo vamos a dar muy por encima. Ahora les comento algo sobre esto de verlo muy por encima. En la clase 9 vamos a hablar de... y también creo que vamos a hablar en la 8 de intervalos de confianza, ¿me parece? A ver, me parece, sí, de intervalos de confianza, lo básico de intervalos. En la clase 9 vamos a hablar de test de hipótesis, que nos vamos a centrar más que nada en lo conceptual de los test de hipótesis, que es algo que me interesa bastante, digamos, que se entiendan conceptualmente los detalles. Después en la práctica, ya saben, calculan el estadístico, buscan en la tabla o comparan el p-valor y sale. Pero sí me interesa más que quede claro cómo se plantea la hipótesis, qué es la potencia, qué es el error de tipo 1 y de tipo 2, por qué se elige por qué la reacción del rechazo se fija para un lado y no para el otro, ese tipo de cosas me interesan. Y, a ver la clase de 2 cómo termina. La parte 2, digo. En la parte 2 empezamos a hablar de bondad del ajuste. Si quieren, o sea, véanlo, pero... No, véanlo, porque en la clase que sigue es lo que vemos la prueba de Cronenberg. Ok. Entonces, hay varias cosas ahí, son varias guías de hecho. O sea, todo lo que es práctica 3, práctica de repaso 4, teorema central, distribuciones muestrales, distribuciones asintóticas. Práctica 5, estimadores. Práctica 6, intervalos. Práctica 7 y 8, que son test con 1 y 2 poblaciones. Eso lo vamos a ver básicamente en una clase y media. ¿Sí? Con lo cual, la idea de las guías están ahí para que les sirva para repasar un poco. ¿Sí? Pero no es que se tienen que hacer las guías. Esas guías no es que se las tienen que hacer completas, son nada más la de
la de timadores puntuales, que es la que yo les doy a mis alumnos de práctica 2, es larga porque tiene un montón de ejercicios, porque es un tema que lo vemos súper intenso. Pero no se gasten tampoco en hacer todo. Miren un poquito, traten de hacer algunos, puedo poder refrescar. Si tienen dudas, obvio que me consultan, pero tómenselos con calma. Si no hace falta, si no, no les va a dar el tiempo. Sí, después, en la segunda parte de la clase 8 era 9, de la clase 9, en la segunda parte, vamos a hablar de las pruebas de onda, las pruebas chi cuadrado de onda de ajuste. ¿Sí? Es un tipo de pruebas de onda de ajuste que son para ver si algo tiene sentido suponer tal distribución. ¿Sí? Y eso corresponde a la práctica de repaso 9, la última práctica de repaso. ¿Sí? Si ven en la práctica de repaso, ese tema sí se puede evaluar en el primer parcial. Y al igual que la parte de todo lo que vimos sobre distribución conjunta y condicional. Lo único que hasta la clase 9 no vamos a haber visto de la práctica de repaso 9 es la prueba con Kolmogorov-Smirnov, que es otro tipo de prueba donde da ajuste. Pero básicamente en la guía van a ver que son todas para hacer con la prueba chi cuadrado, y después hay un ejercicio que es repetir algunas de esas pruebas con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. O sea que salvo esa parte, con el resto pueden ir avanzando. ¿Sí? Después, al principio de la clase 10, van a ver la prueba de Kolmogorov-Smirnov y bueno, ahí lo verán. Y ya ahí arrancamos con los temas propios de la materia. Vamos a ver que ya falta poquito de repaso. Esta parte del repaso va así bien rápido porque es para el repaso, para recordar algunas ideas más que nada. Pero véanlas, si tienen dudas consultuales, me interesa también que las pregunten y que nos las saquemos. En principio nos vemos el jueves que viene. Si tienen consultas, se acuerdan que les pueden escribir en el foro, porque una semana por ahí pasa mucho tiempo, entonces, y si en algún momento llega a ver esto que ya les dije, llega a hacer falta agregar más clases, se agregan, eso no hay ningún problema. Pero bueno, no sé si hay alguna duda con algo. O si está todo claro. Perdón, última cosa. No sé si sabés vos si al final el primer parcial va a ser presencial o ya está confirmada la virtualidad. No tengo la menor idea. De hecho, yo tengo un inscrito del primer cuatrimestre del año pasado, tengo un inscrito para el final especial, que supuestamente va a ser en la semana que viene, y por ahora nadie me dijo que no se haga. Pero bueno, veremos si hoy hay 15.000 casos o 28.000 también, y bueno, no sé, ya en realidad igual con la, no sé tampoco, yo imagino que en este momento, y ahora sí, después de los anuncios de ayer, y que creo que se publicó el decreto hoy, no estoy del todo seguro, pero no me fijé, pero creo que se publicó el decreto. Me imagino que debe estar recalculando ahora en función de eso. De todas maneras, no leí el decreto, pero hasta donde tengo entendido, estudiantes pueden usar transporte público, están exceptuados, con lo cual creo que técnicamente no es que, o sea, cuando las escuelas están abiertas, creo que técnicamente se podría, me da la sensación, pero no sé qué piensa hacer la facultad. No sé si piensan suspender o no esos planes especiales, y no sé qué hoy van a hacer con los parciales, pero bueno. Yo la veo complicada, pero veremos. Ya veremos. Por ahora no tengo la verdad ninguna info. Igual voy a consultar. Después les cuento cualquier cosa. ¿Ustedes escucharon algo? El centro de estudiantes siempre les llega info a ustedes antes que a nosotros. ¿Qué se anda diciendo? Se dice que va a ser virtual, pero sí, no sé. Pero nada confirmado. Eso. Okay. Claro. Bueno, veremos. Después la semana que viene lo llamamos. Perfecto. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Sí, dale. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Anden bien. Profe, muchas gracias. Hasta el jueves, sorteo. Ya.